aquí están los comentarios que pusieron por acá de las pruebas que les había preguntado qué pruebas han visto. Ok, por acá alguien por aquí puso Melanie que solo ve 9 caras, ¿verdad? 9 rostros. Ese es el 16. Esa es una versión, digamos, más corta de estas pruebas, ¿verdad? Es una versión más corta. Como les digo, este tiene solo el que les acabo de mostrar tiene solo 136 preguntas. Y el otro, que es el que les digo que se llama NeoPIR, que se evalúa otras áreas, ¿verdad? Ese tiene 240 preguntas, ¿verdad? Entonces es un poco más amplio el NeoPIR. Ese es la versión corta, digamos, del MMPI. El MMPI es mucho más largo porque este tiene 240. El NeoPIR, ¿verdad? Que es otra prueba que se utiliza también, que también es de personalidad, pero nos ayuda, esto lo aplica mucho, el NeoPIR lo aplica mucho en las empresas cuando van a contratar personal, ya que este NeoPIR, el NeoPIR evalúa algunos aspectos como la responsabilidad, o sea, qué tan responsable es una persona en sus actividades laborales, ¿verdad? Les voy a enseñar aquí para que tengan una idea de qué les estoy hablando. La diferencia entre este y el otro. Ok, este se llama NeoPIR, que también es de personalidad, y este evalúa neuroticismo, extraversión, apertura, amabilidad y responsabilidad. Este lo aplicamos mucho con las pruebas, digamos, con personas que van a admisión a la unidad, ¿verdad? Evaluamos toda esta parte de ¿qué es lo que evalúa cada área? Si ustedes se dan cuenta, evalúa neuroticismo, extraversión, pero cada factor evalúa un área. El neuroticismo va a evaluar qué tan ansiosa es la persona, qué tan hostil puede ser, qué tan depresiva suele ser, la ansiedad social, ¿verdad? O sea, ansiedad social, qué tan ansiosa es la persona cuando tiene que trabajar con grupos, cuando tiene que dar exposiciones, cuando tiene que hablar en público, ¿verdad? Qué tan impulsiva es en sus reacciones, ¿verdad? Cuando pasa algún suceso, qué tan impulsiva es la persona, qué tan vulnerable es la persona. Entonces, evalúa un factor, evalúa todas estas áreas, que son 6 áreas las que evalúa cada factor, ¿verdad? Entonces acá nos dice, recuérdense acá, pues todo lo que está en lo verde es lo que está dentro de la media, ¿verdad? Es lo que debería salir dentro de la media. En este caso, por ejemplo, en neuroticismo, en extraversión, más que todo en neuroticismo, mientras más bajo salga, pues definitivamente que va a ser mejor, porque es una persona que no es ansiosa, que no es hostil con los demás, que no tiende a deprimirse constantemente, que es una persona que puede desenvolverse bien y hablar sin problemas en público, trabajar en grupos, ¿verdad? No es impulsiva con sus reacciones cuando tiene alguna dificultad, sino que sabe resolver los problemas, ¿verdad? Entonces, acá en la de extraversión, pues mide cordialidad, gregarismo, asertividad, actividad, búsqueda de emociones positivas, ¿verdad? Entonces, en este caso, en la de extraversión, es que la persona pues salga dentro del promedio, ¿verdad? Hay personas que salen súper bajas, pero, ¿verdad? Hay personas que, de verdad, como se dan cuenta donde dice cordialidad, la persona pues no es nada cordial, ¿verdad? No es nada amable, pero pues para el trabajo, dependiendo qué puesto es el que está aplicando, yo voy a considerar si me es necesario, pues voy a trabajar, voy a contratar a alguien que esté, por ejemplo, en la recepción. Yo necesito una persona que sea cordial, que sea amable, ¿verdad? Que lo trate bien a uno cuando llega, ¿verdad? Entonces, no sé para evaluar diferentes áreas. Acá evalúa otras áreas como la apertura, fantasía, estética, sentimientos, acciones, ideas, valores, la amabilidad, ¿verdad? Que aquí sí nos evalúa la confianza de la persona, la franqueza, qué tan franca es la persona, qué tan altruista, actitud conciliadora, modestia, sensibilidad hacia los demás, ¿verdad? Es como la empatía hacia otras personas. Y en este caso, lo que nos importa también que es lo más importante, digamos, por ejemplo, en donde yo trabajo, esta es una de las áreas importantes, tanto la del neuroticismo como la responsabilidad. ¿Por qué? La responsabilidad aquí me califica la competencia de la persona, que quiere decir qué tan preparada es la persona,
qué tan preparada se siente en su puesto, ¿verdad? Qué tan ordenada es como una persona que trabaja, qué tan ordenada es. Sentido del deber se refiere a si es una persona que es ética, ¿verdad? Que tiene principios éticos y trabaja con ética y con moral. Si se dan cuenta, acá, ¿qué es esto, sentido del deber? Acá esta persona evaluada me sale con 40, con un porcentaje de 40, lo que me hace ver a mí que esta persona no es una persona ética ni profesional en ningún momento, y que fácilmente, por ejemplo, con las personas que yo trabajo actualmente, que esta persona fácilmente puede divulgar información que se maneja muy confidencial dentro de la institución. Recordemos que estas personas que trabajan, que son de la unidad de antinarcóticos, pues son todas esas personas que son las que van a hacer redadas, ¿verdad? Que saben en dónde están las bodegas de drogas o dónde hay cultivos de drogas, ¿verdad? Y si dentro de la unidad hay alguien que divulga esta información, por ejemplo, mañana vamos a ir a hacer una redada a Huehuetenango, por decirlo, ¿verdad? Y dentro de ese grupo que va a ir a la redada, está esta persona, la divulgación de información es muy vulnerable porque probablemente alguien le va a decir, mira, cuando sepas a qué lugar van a ir a hacer redada o algo, te voy a dar tanto y me puedes dar la información. Entonces, aquí hay una vulnerabilidad de información, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante lo que nosotros manejamos en este caso, en mi trabajo, esta área de acá, ¿verdad? Entonces, pero esto es para que tengan una idea de cómo, esta es la otra prueba de personalidad, que esta es como la versión corta del MMPI. Y acá, pues aquí nos dice la deseabilidad social, ¿verdad? Deseabilidad social de la persona, pues está por abajo del promedio, pero quiere decir que está bien. Hay quienes que salen hasta acá elevados, ¿verdad? Que la deseabilidad social es algo que ellos están deseando, ¿verdad? Pero pues esta es una prueba también de personalidad que nos ayuda para medir ciertos aspectos. Y les describe acá, cuando se compran los informes, acá les describe en cuestión del sentido del deber, ¿verdad? Todo describe cada una de las áreas que se evalúan. Bueno, entonces vamos a seguir acá, ¿verdad? Esas son algunas de las pruebas con las que, específicamente de personalidad, ¿verdad? De personalidad, ¿verdad? Y que, como les digo, estas dos pues las aplicamos en el trabajo, que nos sirve para poder ver algunos aspectos importantes con las personas que trabajan dentro de la unidad, o bien que van a ingresar a la unidad, ¿verdad? Esto hace surgir importantes asuntos con respecto a la validez de las pruebas, en particular para la evaluación de la personalidad, actitudes, aspiraciones y aspectos similares. El problema esencial es el de su conveniencia social, la tendencia natural de las personas a contestar las preguntas en una forma socialmente deseable, más que ser completamente veraces. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo les decía, más si vamos a un trabajo y nosotros estamos tratando de contestar las preguntas de una forma socialmente deseable, o sea, qué es lo que, o cómo es que lo que yo desearía hacer, ¿verdad? Entonces, pero algunas pruebas, casi que la mayoría, identifican eso, ¿verdad? Cuando yo estoy dando una respuesta o mostrándome como alguien que realmente no lo soy, las pruebas lo van a detectar. Al final, o sea, cada prueba al final trae de evaluar, dependiendo que van a aplicar ustedes también, definitivamente, ¿verdad? Pero aparece esta parte donde pues traté y contesté el examen o la prueba de una forma de ser más deseable y más aceptable, ¿verdad? Entonces, más que proyectarme como realmente yo soy. Realmente las pruebas estas de personalidad, pues es que uno realmente se identifique, que conteste con la respuesta que más identifica, ¿no? Entonces, al final de estas pruebas lo detectan cuando nos quedamos como alguien que realmente no somos. La particularidad crucial de las pruebas psicológicas incluyen las siguientes características: el uso de procedimientos estandarizados, el muestreo del comportamiento, la producción de puntuaciones o categorías, la interpretación por medio de normas o estándares y la predicción del comportamiento no puesto a prueba. Recordemos que cuando aplicamos pruebas, ¿verdad? La persona pues sabe que está siendo evaluada. Y cuando trabajamos
En grupos, las pruebas, pues claro, con grupos salimos más rápido, ¿verdad? No todas las pruebas se pueden trabajar en grupo, ¿verdad? Y no todas las pruebas tienen tiempo estipulado para terminar. Hay pruebas, por ejemplo, estas dos que les pasé, que les mostré anteriormente, por ejemplo, el NeoPIP, está estipulado para terminar en 45 minutos. Pero es lo que les digo, a veces el nivel de estudio tiene mucho que ver, porque por ejemplo en la unidad donde trabajo, a veces los agentes se tardan hasta 2 horas y media para contestar la prueba. Entonces todo eso definitivamente lo vamos a notar en los aplicamos pruebas y estamos observando la conducta del evaluado, anotamos, ¿verdad? Que tanto cuando trabajamos individualmente, nos es más fácil poder ver eso, ver cómo la persona se está desenvolviendo en la prueba, qué tanto borra, ¿verdad? Entonces es más fácil trabajarlo así. Hay pruebas que se pueden aplicar grupales, ¿verdad? Que son grupales. Cuando hablamos, por ejemplo, de pruebas de aptitudes o vocacionales, son pruebas que vamos a trabajar pues en grupo, ¿verdad? O que las podemos trabajar en grupo. Entonces, esto nos sirve mucho para evaluar esta parte, ¿verdad? Los procedimientos estandarizados son esenciales para asegurar que los procedimientos de pruebas permanezcan uniformes a los examinadores de las diversas situaciones. La falta de estandarización en tales elementos como la lectura, las instrucciones o los estímulos presentados pueden cambiar no solo el carácter de la prueba, sino también su nivel de dificultad, situación que reduce la validez de la prueba, ¿verdad? Recordemos que para que una prueba, para poder aplicar una prueba, tiene que ser confiable y válida. Ahorita vamos a ver qué es la confiabilidad y qué es la validez de una prueba. La muestra de estandarización, también llamada grupo normativo, debe ser representativa de la población a quien se dirige la prueba, de forma que sea posible evaluar los resultados de la prueba de cada persona en comparación con el grupo de referencia. Por ejemplo, creo que ya les he mencionado anteriormente, cuando ustedes lleguen al noveno semestre y ustedes elijan un tema específico para su trabajo de graduación, o sea, su tesis. Por ejemplo, ustedes quieren trabajar depresión en mujeres que han sido maltratadas emocionalmente, ¿verdad? Por su pareja, y mujeres que nunca han sido maltratadas, ¿verdad? Por poner de ejemplo. Entonces yo voy a escoger mi población de grupo de mujeres maltratadas. ¿Hay alguna institución, hay alguna asociación, hay algún grupo específico, digamos, que ayuda a estas personas que han sido víctimas de maltrato físico por parte de sus parejas, ¿verdad? Y voy a agarrar otra población donde tengo a mujeres que nunca han sido víctimas de maltrato, ¿verdad? Entonces yo tengo que seleccionar la población que quiero escoger. La población, el rango de edad, o sea, voy a evaluar, voy a medir la depresión en estas mujeres en edades de 20 a 40 años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces van a ser solo mujeres. Mi prueba va a ser con mujeres que han sido víctimas de maltrato por parte de la pareja, que tengan un rango de edad de 20 a 40, 60 años, y van a ser pues definitivamente solo mujeres, ¿verdad? Entonces voy a evaluar, igual va a ser el otro grupo de mujeres que no han sido maltratadas, tienen que cumplir lo mismo, ¿verdad? O sea, últimas mujeres que no han sido maltratadas por sus parejas, en un rango de edad de 20 a 40, 60 años, ¿verdad? Igual, esto nos va a servir para poder pues dar y determinar realmente si hay alguna diferencia estadísticamente significativa, ¿verdad? Que demuestra que las mujeres que han sido maltratadas físicamente por sus parejas tienden a deprimirse más, ¿verdad? Entonces yo voy a demostrar que mi hipótesis que yo formulé de si quién tiende a tener más depresión, si las personas que han sido víctimas de maltrato físico o las que no han sido víctimas de maltrato físico. Entonces yo voy a demostrarlo. Y aparte, ¿cómo voy a hacer para demostrar eso? Yo voy a escoger una prueba psicométrica que mida depresión, ¿verdad? Que mida depresión. Recuérdense que no van a encontrar específicamente la prueba psicométrica como tal que diga depresión en víctimas de maltrato. Así, tal cual no, pero sí vamos a encontrar test
que miden depresión, ¿verdad? Entonces va a medirles, probablemente no les va a medir solamente depresión, sino miden otros factores, ¿verdad? Otros factores que pueden ayudar también para hacer mis hipótesis y poder investigar o profundizar un poco más con relación a ese tema. Se puede administrar una prueba de grupo a muchos examinados al mismo tiempo, lo que la hace económica. La desventaja es que la persona que proporciona la prueba no tiene idea de si cada persona que toma la prueba se está esforzando y si responde en las columnas adecuadas, etc. Entonces, esa es, digamos, como la desventaja que tenemos cuando aplicamos pruebas así en grupo, ¿verdad? Como les digo, va a depender si yo aplico una prueba de aptitudes, o una prueba vocacional, de orientación vocacional, pues esas pruebas se aplican pues en grupo, ¿verdad? A veces, otra cosa importante es que cuando estamos trabajando con pruebas psicométricas con grupos de personas, no podemos dejarlos solos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a haber más de alguno que tenga o que quiera copiar, ¿verdad? Ellos piensan que las pruebas se pueden copiar, pero y en verdad terminan copiando, ¿verdad? Es erróneo, pero al final terminan copiando y terminan saliendo mal en las pruebas. Pero por eso es la necesidad de estar uno presente, de estar uno pendiente cuando está evaluando pruebas psicométricas, de estar uno pendiente de las personas, ¿verdad? Yo les digo porque pues en mi caso a veces nos toca aquí aplicar estas pruebas que yo les acabo de mostrar, nos toca pues irnos a Petén y ir a evaluar, y evaluamos a 15 personas, 20 personas en un solo ratito. Entonces tenemos que estar al pendiente de la evaluación, porque entre ellos mismos se preguntan cuando hay palabras, preguntas que son como difícil de comprensión para ellos. Recordemos que el nivel de estudio de los agentes de PNC es lo más diversificado, es muy poco el porcentaje que ha logrado ir a la universidad y poderse graduar. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta que dice: soy de las personas que ve el vaso medio vacío. Entonces, esa pregunta a ellos les surge así como, pero mire, ¿y eso qué es? ¿A qué se refiere, verdad? Entonces, su nivel de comprensión es un poco complicado, ¿verdad? Entonces sí se les dice que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, tienen que hacérsela al examinador, no a otro compañero. Las pruebas psicométricas son individuales, no es de que yo pueda copiarle a alguien más. Cualquier duda que el evaluado pueda tener, debe dirigirse a ustedes y preguntarle a ustedes directamente. Entonces, por esa razón es que no es de que les dejo la prueba y en 45 minutos, una hora regreso para ver cómo van. Porque si hacemos eso, la probabilidad de que se copien o de que se pregunten entre ellos mismos o que entren en discusión de si es A, si es C, entonces es alta, ¿verdad? Una prueba individual tiene la ventaja de que la persona que la aplica puede estar cerca del examinado y observar las respuestas correctas e incorrectas y otros detalles clínicos de la aplicación de la prueba, ¿verdad? Entonces, definitivamente, cuando trabajamos individualmente, pues es un poquito, pues es mejor, ¿verdad? Tenemos un poquito más de atención centrada en el paciente, pero pues ya les digo, cuando ustedes trabajen en alguna institución o algo, pues nos toca aquí aplicar pruebas grupales y solo estar pendiente observando, ¿verdad?, cuál es la actitud del evaluado, porque hay gente que tiene una actitud en las pruebas así bien especial, ¿verdad?, y es característico. Tengo que tener mi cuaderno, mi agenda de anotaciones donde yo identifico que la persona que está evaluándose está demasiado ansiosa, inquieta, se ve desesperada, se levanta. Esos aspectos yo debo de tomarlos en cuenta y anotarlos, porque a mí me van a servir cuando yo redacte mi informe de la prueba psicométrica, ¿verdad? Tipos de prueba. Las pruebas más ampliamente utilizadas son aquellas que evalúan la inteligencia, el funcionamiento neuropsicológico, la personalidad y los intereses o valores individuales. Entre las pruebas de inteligencia y pruebas relacionadas, las pruebas de inteligencia muestran generalmente una amplia serie de habilidades, el general de la habilidad mental del examinado. Las pruebas de inteligencia también pueden llamarse pruebas de habilidad, puesto que avalan la habilidad actual. ¿Qué quiere decir? Dentro de las pruebas de inteligencia, recordemos que pues esto ha sido siempre algo bien controversial y con mucha discusión, porque hemos dicho anteriormente que una prueba de inteligencia no va a determinar
si yo soy inteligente o no lo soy, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque todos tenemos habilidades diferentes. O sea, yo puedo ser buena en la parte verbal, más no soy buena en la parte numérica. Entonces, pero no significa y no determina ese test que yo no sea una persona inteligente. ¿Verdad? Por eso ha habido mucha controversia con las pruebas, ¿verdad? Y dentro de esto es la Asociación Psiquiátrica Americana, ¿verdad? Que es con relación a las pruebas y donde ha habido mucha discusión con que una prueba de inteligencia no va a determinar mi inteligencia. Claro que nos sirve para ver el coeficiente intelectual, ¿verdad? Determinamos si hay personas que tienen algún, ¿verdad? Especial, ¿verdad? Con alguna discapacidad en específico, ¿verdad? Pero yo tengo otras habilidades. Entonces, eso es un tema que siempre ha sido muy controversial, ¿verdad? En este contexto es importante la distinción entre las pruebas de habilidad y aptitud y logro. La diferencia entre ellas resulta en su mayor parte de la forma en cómo se usan. Las pruebas de habilidad o inteligencia se usan para evaluar el nivel intelectual general de un individuo. Vamos a sacar el coeficiente intelectual de un individuo. Para eso nos sirven las pruebas de inteligencia, que pueden ser llamadas pruebas de habilidad o de inteligencia. De habilidad o inteligencia. En contraste, están las pruebas de aptitud, que se usan para pronosticar el éxito futuro en la escuela, la capacitación o la carrera profesional. Cuando hablamos de pruebas de aptitud, es pruebas de aptitud para qué carreras están aptos los alumnos, ¿verdad? Cuando ustedes están, no sé si ustedes cuando estaban en diversificado, bueno, creo que aquí en Villanueva no hacen pruebas aptitudinales, ¿verdad? Donde nos ayudan para ver para qué carreras ustedes están más aptos, ¿verdad? Para qué carreras ustedes tienen un mayor porcentaje de puntaje, ¿verdad? Si es para medicina, para administración de empresas, para derecho, para psicología o para diferentes carreras. Estas son las pruebas de aptitud, ¿verdad? Que nos sirven para poder orientar. Vocacional. ¿Perdón? La de orientación vocacional. Exactamente, ajá. Estas son de aptitud, y aparte son las vocacionales, porque las vocacionales, digamos, las vocacionales, sí, igual son parecidas a estas también, ¿verdad? ¿Para qué tenemos más vocación? Recordemos que a veces hay personas que no quieren seguir una carrera a nivel universitario y quieren una carrera algo técnica, ¿verdad? Actualmente hoy contamos con un montón de carreras técnicas que duran 1 año, 2 años, ¿verdad? Todas estas carreras que tiene el INTECAP, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando no queremos seguir una carrera universitaria, hay carreras vocacionales, ¿verdad? Para poder ver qué carreras vocacionales podría ser apto. Con todo el currículum que tiene el INTECAP, que tiene un montón de carreras vocacionales que duran 1 año, 2 años, ¿verdad? Entonces esas también nos ayudan para poder orientar a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que después de diversificado no quieren seguir la universidad porque para ellos es demasiado tiempo estar 5 o 6 años en la universidad. Entonces buscan carreras que sean más cortas, ¿verdad? Pero o sea, buscan carreras que sean más cortas con el fin de poder colocarse en trabajo. Y finalmente están las pruebas de logro, que tienen las habilidades actuales con relación a las metas educativas identificadas en un programa escolar o de capacitación, ¿verdad? Y pruebas y baterías de pruebas neuropsicológicas, ¿verdad? Aquí la misma palabra lo dice, las pruebas neuropsicológicas que se usan para la evaluación de personas de quienes se sospecha o se sabe que sufren de daño cerebral causado por lesiones en la cabeza, embolias o trastornos neuropsicológicos, perdón. Recordemos que todo lo que son pruebas neuropsicológicas pues se refiere a la evaluación del cerebro, ¿verdad? Se refiere a, por ejemplo, alguien que pueda estar teniendo un cuadro de delirio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, fue a consecuencia de un golpe y tenía algún área específica del cerebro, ¿verdad? Entonces puede ser que esté siendo causado por esto. Y porque esto nos sirve para descartar que, por ejemplo, yo vengo y me llega un paciente con delirio de persecución a la clínica, ¿va? Y yo puedo pensar, si les llega un paciente a ustedes, a la clínica, que refiere que tiene que la CIA, que es la alta cosa de seguridad y todo, en Estados Unidos,
y llega y les dice que la CIA lo está buscando, lo está siguiendo, que le tienen controlada su casa, que le tienen intervenido los teléfonos, que lo ven por un montón de lugares. Él se siente con delirio de persecución. Y ustedes se identifican con todo lo que él les dice, ustedes dicen, no, pues está delirando, ¿verdad? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué trastorno pensarían ustedes que podría ser por lo que les está manifestando? ¿Quién es el valiente o la valiente? Quizá paranoide, no sé, se me ocurre, pero no sé. Ajá, podría ser. ¿Qué otro podría ser? Podría ser delirio de... Ajá, pues eso es con lo que va, con delirio de persecución, ¿verdad? Tiene un delirio de persecución que está teniendo. Recordemos que cuando hablamos de delirio hay una pérdida total de la realidad, ¿verdad? Entonces yo podría pensar, bueno, tal vez de repente que es una esquizofrenia, ¿verdad? Pero entonces resulta que pues apenas lleva una semana de evolución de estar así, ¿verdad? Entonces yo debo descartar, ¿verdad? Cuáles podrían ser las posibles causas. Entonces, en estas pruebas neuropsicológicas, perdón, nos ayudan para descartar, ¿verdad? Que no sea a consecuencia de, porque por ejemplo, lo mando con un neurólogo, están los neurólogos, están los neuropsiquiatras, que ahora están como de muy en auge, el neuropsiquiatra. Entonces el neuropsiquiatra lo evalúa, ¿verdad? Manda a hacer estudios a nivel cerebral y detecta que hay por ejemplo, hay una embolia, ¿verdad? Una embolia que es una arteria que está obstruyendo el paso de la sangre. Y entonces esta área específicamente donde está en el cerebro está provocando este delirio, que el paciente tenga este delirio. O sea, este delirio es a consecuencia de una enfermedad médica como tal, pero que tiene solución, que tiene cura. Al momento de identificar esta embolia, lo que hacen es que dan medicamentos, ¿verdad? Para que ese coágulo que está obstruyendo el paso de la sangre, pues se desinflame y logre pasar. Nomás con hacer esto, con este medicamento, que es el que lo da el neuropsicólogo, el neuropsiquiatra, perdón, ayuda a que el paciente vuelva a su normalidad y que su cerebro vuelva a su normalidad, ¿verdad? Entonces yo descarto que es realmente pues un paciente esquizofrénico, es un paciente paranoide, ¿verdad? Como lo mencionaron anteriormente, descarto eso, sino que es una enfermedad a consecuencia médica. Entonces, para eso nos sirven las pruebas neuropsicológicas, ¿verdad? De descartar realmente. Recordemos que acá también estas pruebas neuropsicológicas también nos ayudan, por ejemplo, cuando trabajamos o detectamos un trastorno de hiperactividad, ¿verdad? En los niños hiperactivos han encontrado los científicos que hay un problema a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces, para eso hay un medicamento. Ahora, cuando detectamos que ese problema está a nivel cerebral, hay un medicamento que dan que se llama Ritalina, ¿verdad? Que ayuda al niño con su hiperactividad, ¿verdad? A mantenerlo un poquito más tranquilo, vamos a decir, por así decirlo. Ahí está la Ritalina, que es el medicamento que aún a la fecha se da, ¿verdad? Entonces descartamos que es una enfermedad, que es un trastorno como tal, ¿verdad? Sino que es un trastorno actualmente, pero es un cuadro de delirio a consecuencia de una enfermedad médica. Luego están las pruebas de personalidad, que miden los rasgos, las cualidades o los comportamientos que determinan la individualidad de una persona, ¿verdad? Como las pruebas que les acabo de mostrar, ¿verdad? Nos mide hay pruebas que nos miden diferentes áreas, ¿verdad? Hay una variedad de pruebas de personalidad. Ustedes pueden meterse si ustedes quieren como investigar un poquito más sobre las pruebas, no los tipos de pruebas, sino las pruebas que hay, digamos, en el mercado, y que aquí pues quienes nos facilitan las pruebas psicométricas, una de ellas es TEA Ediciones. Se meten a TEA Ediciones, buscan pruebas de personalidad y ahí les va a aparecer todas las pruebas de personalidad que hay.
y la otra no me acuerdo cómo es que se llama, que son dos las que, la de TEA Ediciones, que es la de la Universidad del Valle, que son un poco más caras que la otra que nos surte de pruebas a nosotros también. No recuerdo ahorita el nombre de la otra institución, pero estas son las pruebas de personalidad. Están las pruebas de intereses y valores, evalúan la preferencia de un individuo por cierta actividad o valores. Estas pruebas están basadas en la suposición explícita de que los patrones de intereses y de los valores personales pueden usarse para predecir la satisfacción dentro de ocupaciones específicas. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de pruebas de intereses, por ejemplo, todas aquellas pruebas que utilizamos cuando estamos optando a un puesto en específico, ¿verdad? Entonces buscamos pruebas para determinado perfil que yo estoy buscando una persona. O sea, estoy buscando una persona que quiere trabajar para un área específica, qué sé yo, de estadística o de informática. Entonces yo voy a buscar una prueba que se me ajuste a medir lo que yo quiero medir. O sea, quiero medir si esta persona es hábil en determinada área, ¿verdad? Entonces esas son las pruebas que son de intereses o valores. Y luego están las pruebas especializadas, que muchas pruebas están diseñadas para aplicaciones altamente especializadas o que pretenden usarse dentro de subpoblaciones específicas. Estas pruebas especializadas son diseñadas especialmente para medir algo específico en determinada población. A veces hay psicólogos que realizan pruebas, ¿verdad? Que elaboran una prueba para medir específicamente algo en una determinada población. Claro que esto no es solo así, son pruebas que elaboran, que deben estandarizarlas, que deben ver su validez también, ¿verdad? Construcción y evaluación de pruebas. Las pruebas son inventadas y elaboradas por psicólogos y otros especialistas con base en una o más técnicas para crear pruebas, ¿verdad? Estas también pueden utilizarse y hacerse. Pruebas guiadas por la teoría. Inicia con un listado de las cualidades que el especialista en pruebas busca medir. Supongamos que el diseñador de pruebas desea construir una nueva escala de reporte personal para medir el potencial de liderazgo. Entonces acá estas son guiadas por la teoría, o sea, pero ya hay pruebas anteriores con relación, digamos, al potencial de liderazgo. Entonces me voy a guiar por las teorías anteriores que hay de estas pruebas. Y luego están las pruebas de criterio empírico. El método empírico, los reactivos de la prueba son seleccionados para su inclusión, basándose casi enteramente en su capacidad para separar cierto criterio de una muestra normativa. Cuando hablamos de pruebas de criterio empírico, cuando hablamos de empírico es la experiencia que uno ha ido adquiriendo conforme ha ido trabajando en esta área pues en nuestro caso, de la psicología, ¿verdad? Entonces son pruebas de criterio empírico. Luego, la confiabilidad y validez. Para que una prueba sea confiable y sea válida para poderla aplicar a una población determinada, entonces la confiabilidad se refiere a los atributos de consistencia con los que la prueba mide, con los que la prueba se mide, perdón. Cuando todos los otros factores se mantienen constantes, una prueba confiable es aquella que produce resultados idénticos o al menos altamente similares en un examinado de una ocasión a la siguiente. ¿Qué quiere decir? El método más directo para medir la confiabilidad es administrar una prueba 2 veces al mismo grupo de sujetos y luego calcular el coeficiente de relación entre los 2 grupos de puntuaciones. Esto es conocido como confiabilidad test-retest y los resultados pueden variar desde un sombrío 0.0, que es que no hay ninguna confiabilidad en la prueba, a una teóricamente posible de 1.0, que es una confiabilidad perfecta. ¿Qué quiere decir? Cuando hacemos una confiabilidad de test-retest, o sea, yo aplico el test a un grupo determinado y quiero ver qué tan confiable es esta prueba que elaboramos, ¿verdad?, con mi equipo de trabajo. Entonces, después de cierto tiempo, yo vuelvo a aplicar la misma prueba. Entonces, la prueba inicial con la segunda deben ser muy, 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 muy parecidas, ¿verdad? Si son muy, muy parecidas, eso a mí me indica que es una prueba confiable, ¿verdad? Pero si la confiabilidad sale por debajo, o sea, sale de 0, no hay ninguna confiabilidad de la prueba. O sea, hay algo que está mal en la prueba y no se puede aplicar. Pero para eso se utiliza la confiabilidad test-retest. Esto más que todo, pues definitivamente quienes utilizan esto,
que son los que elaboran las pruebas psicométricas, ¿verdad? Nosotros ya prácticamente tenemos las pruebas hechas, ¿verdad? Y solo las compramos y las utilizamos. Entonces, cuando alguien quiere elaborar una prueba nueva para medir algo específicamente, entonces hay que evaluar esta parte de la confiabilidad y la validez de la prueba. La validez de una prueba se refiere a qué tanto mide esta lo que desea medir. O sea, qué tanto mide esa prueba lo que yo quiero medir. O sea, yo quiero medir en estas mujeres que han sido abusadas, que han sido víctimas de maltrato físico, yo quiero medir la depresión, la ansiedad, quiero medir qué tan segura es la persona. Entonces yo puedo ir y buscar una prueba que mide depresión y ver qué áreas evalúa esa prueba de depresión. Las pruebas de depresión no solamente miden depresión, siempre miden otras áreas, ¿verdad?, que nos ayudan para que la prueba sea más consistente y más confiable al aplicarla, ¿verdad? Entonces yo voy a buscar que la prueba mida lo que yo quiero medir, ¿verdad? Por consiguiente, la validación de una prueba es un proceso en desarrollo que inicia con la construcción de la prueba y continúa a través de la vida de la misma. Tradicionalmente, los diferentes modos para acumular la evidencia de la validez han sido catalogados en las 3B, que son las 3Bs. Las 3Bs, una es la validez de contenido, se refiere al grado en que las preguntas, reactivos o tareas que hay en una prueba son representativos de la clase de comportamientos que el diseño de dicha prueba permite mostrar. La validez relacionada con el criterio es demostrada cuando una prueba es efectiva para estimar el desempeño de un sujeto sobre la medición de un resultado relevante. Esto es lo que vemos cuando hablamos de validez relacionada con el criterio, es el criterio del profesional. O sea, si realmente está midiendo lo que yo pretendo que la prueba mide. Entonces, entre las 3B, la validez concurrente, las puntuaciones de las pruebas son comparadas con un criterio relevante externo. O sea, por ejemplo, los resultados de una prueba de diagnóstico. Dice criterio relevante externo. Por ejemplo, los resultados de una prueba de diagnóstico psiquiátrico resuelta con lápiz y papel puede comparar con un diagnóstico real recibido de los psicólogos. O sea, esta es competencia. Comparamos, ¿verdad?, una prueba psicométrica que ya hicimos previamente con alguien más, ¿verdad?, y con el diagnóstico recibido de un psicólogo. Está la validez predictiva. En este caso se obtienen los criterios de medición en el futuro, frecuentemente meses o años después de que fueron obtenidas las puntuaciones de las pruebas originales. Y la validez de constructo, que es una cualidad o rasgo teórico intangible en el que las personas difieren. La mayoría de las pruebas psicológicas están diseñadas para medir constructos. Los ejemplos incluyen, por ejemplo, depresión, inteligencia, capacidad de liderazgo y hostilidad sobrecontrolada, entre otras, ¿verdad? Pero la validez de constructo es, las pruebas que regularmente miden, pues están estas, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener bien claro que la prueba realmente mide lo que yo quiero medir y que la prueba sea confiable. Todas las pruebas psicométricas tienen un porcentaje de confiabilidad y validez, ¿verdad? Cuando ustedes hagan su prueba, cuando ustedes hagan su trabajo de graduación, dentro de los requisitos va a ser que ustedes averigüen si la prueba que ustedes van a aplicar, cuál es el rango de validez o de confiabilidad que la prueba tiene. Entonces, eso lo van a encontrar en la prueba. Pero muchas veces ustedes entran, como les digo, a este lugar de ediciones, donde están las pruebas psicométricas, y algunas pruebas sí tienen el rango de confiabilidad y validez, otras no las tienen y la página automáticamente lo bloquea y ustedes no pueden ver la validez sino hasta que ustedes adquieren su batería de pruebas, ¿verdad? Entonces, pero lo indicado es que la prueba tenga pues un rango de confiabilidad y validez que esté de 0.85 para arriba. De 0.85 para arriba la prueba es confiable y tiene un grado de validez. O sea, quiere decir que es una prueba que es buena y que es confiable y que puedo aplicarla yo a determinada población. Entonces hay pruebas que tienen un rango de validez de 0.75.
que también se utilizan, pero es su rango de confiabilidad es menor, ¿verdad? Entonces, esto es con relación a la confiabilidad y validación. Y con esto, pues, terminamos la clase. Con esto terminamos el contenido de esta semana. Y por acá me puso Karen, creo que el Manuel